Buenas noches. La semana pasada tuvimos un devocional en donde abarcamos los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, la Ley o la Torá. Y vimos varios aspectos importantes. En primer lugar, mencionamos por qué tomamos a la Biblia como la palabra de Dios, por qué la tenemos como una fuente o como nuestra base de estudio. Y veíamos la evidencia interna, esto es lo que la Biblia menciona de ella misma. En segundo lugar, veíamos la evidencia externa, que es información y evidencia ajena a la Biblia que la respalda como la palabra de Dios. Y en tercer lugar, veíamos la evidencia personal, que es aquella que encontramos al momento de leer la Biblia y vemos cómo nuestra vida es transformada, es cambiada y cómo esa palabra de Dios hace que tengamos esa vida en abundancia. También veíamos un resumen de los primeros 5 libros, del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También para qué no funciona la ley y para qué sí es la ley. Y en este resumen podíamos entender que la ley no es para justificar al hombre, la ley no nos puede salvar, no podemos acercarnos a Dios a través de las obras de la ley, sino que es a través de la gracia. Entonces vemos que la ley es como un espejo que le muestra al hombre la santidad de Dios y al mismo tiempo el pecado del hombre. Y nos invita o nos lleva a la necesidad de un Salvador, esto es de Jesús. Y finalmente veíamos cuál es la diferencia de tratar de obedecer la ley sin Dios y obedecer la ley estando ya en Cristo. Veíamos 3 motivos, el poder, el origen y la motivación, cómo cada una es distinta. Ahora en este devocional vamos a ver los libros considerados históricos del Antiguo Testamento que tratan de la conformación del pueblo de Israel, los jueces, los reyes de Israel, la división que existió, su exilio y también su regreso a Jerusalén. Podemos ver a lo largo de todos estos libros historias como la del rey David, como la de Salomón, la de profetas como Elías, y podemos entender que otros libros del Antiguo Testamento, que son los libros de los profetas, van a ir encajando, van a ir formando parte de los libros históricos. Y en primer lugar vamos a ver 12 libros, empezando con el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. En este tiempo Josué estaba muy triste por la pérdida de Moisés. Llega Dios y lo levanta, lo fortalece, lo anima y además lo coloca como el nuevo líder de Israel. Y Dios lo usa para entrar a esa tierra prometida. Se describe cómo se reparten la tierra y se narran historias como el paso del río Jordán, como las murallas de Jericó. Entonces vemos en este primer libro de Josué el asentamiento de Israel en la tierra prometida. El segundo libro es el libro de los jueces, que va a narrar desde la muerte de Josué hasta el último juez que fue Samuel. En este periodo no había un rey como una persona, sino era Dios mismo quien gobernaba a Israel, quien lo guiaba. Israel ya estaba en esa tierra y tenía la identidad como pueblo de Dios. Y Dios manda a personas o a líderes que van a ayudar al pueblo cuando éste estaba en complicaciones o necesitaba una ayuda, estaba en problemas. Dios manda a estos líderes para ayudar al pueblo. Podemos ver la historia en este libro de jueces de 12 hombres y de una mujer llamada Débora. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, la historia de Sansón. Después de este libro viene el libro de Ruth. Ruth sucede en este periodo de los jueces y trata de la amistad de Ruth y de su suegra llamada Noemí. Vemos cómo Ruth queda viuda y ante una serie de complicaciones y de sucesos que pasan, vemos que finalmente Ruth se casa con Boz, quien cuida de ella. Y hasta aquí podemos ver la historia en esos 3 libros de Israel como ciudad, como pueblo de Dios, y también cómo estos jueces van llegando a ayudar al pueblo. Y nos encontramos ya ante el cuarto libro, que es Primera de Samuel. Samuel se puede considerar como el último juez. Samuel fue dedicado a Dios desde su niñez y encontramos en este Primera de Samuel
cómo el pueblo ya quería un rey que pudiera ver, es decir, querían un rey, dice la Biblia, como las otras naciones. Y aquí es cuando se establece y podemos ver la aparición del primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Esto lo encontramos todo en Primera de Samuel. Y después pasamos a Segunda de Samuel, en donde vemos cómo termina el reinado de Saúl y comienza el reinado del segundo rey de Israel, que es el rey David. Y Segunda de Samuel narra detalles del reinado de David, detalles también de la vida personal de David, y podemos encontrar promesas para David y también promesas para Israel. Continuamos ahora con estos libros y encontramos Primera de Reyes. En Primera de Reyes vemos que se narra la muerte de David y vemos cómo llega ahora un tercer rey, que es uno de sus hijos, es el rey Salomón, y cómo gobierna Salomón, y también después de esto cómo el reino se va a dividir en dos. Se divide por una parte en Israel y también en Judá. Y vemos cómo cada uno de estos dos reinos tuvo sus reyes. Vemos cómo van teniendo altibajas estos reyes. Conocemos aquí las historias como del profeta Elías. Y después vemos Segunda de Reyes. Aquí Israel y Judá son conquistados. Después de una larga lista de reyes y de pecados, los dos son llevados cautivos y sus personas son exiliadas a un lugar donde no adoraban a Dios. Hasta aquí podemos ver un resumen de la historia de Israel desde su conformación en la tierra prometida hasta su exilio a Babilonia. Después de esto sigue Primera y Segunda de Crónicas. Algunos las llaman como crónicas de crónicas porque tienen como objetivo traer esa identidad de pueblo que ellos tenían. Se escriben desde el exilio y podemos encontrar en Primera de Crónicas una historia que va desde Adán hasta David, y también, vemos cómo se desarrolla toda esa historia otra vez del rey David. Y en Segunda de Crónicas encontramos que inicia otra vez la historia de Salomón y termina también en cómo caen bajo Babilonia y también cómo son libertados. Después de esto vamos a encontrar los últimos 3 libros históricos, Esdras, Nehemías y Esther. Esdras narra la historia de un sacerdote y de cómo el pueblo regresa de ese exilio. Esdras los guía a la reconstrucción otra vez del tiempo, y algo muy importante es que registra el arrepentimiento del pueblo, cómo el pueblo clama a Dios, llora delante de Dios y decide a volverse de aquel pecado que habían cometido ahora a obedecer a Dios. También encontramos el libro de Nehemías. Trata este libro de los esfuerzos también por reconstruir otra vez las murallas de Israel, y vemos cómo Nehemías organiza al pueblo para la reconstrucción nuevamente de esas murallas. Y finalmente, dentro de los libros históricos encontramos el de Esther. Esta Esther es una joven judía que tuvo una situación privilegiada, llega a ser reina de Persia, y ante esa situación en la que ella está, puede apoyar y puede salvar, puede interceder por el pueblo ante una orden eminente de destrucción del pueblo de Israel. Esther intercede por ellos ante el rey y puede salvar a su pueblo de una gran muerte. Esos son los 12 libros históricos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero ¿qué podemos aprender de ellos? ¿O qué cuestión práctica podemos rescatar de ellos? Sin duda podemos encontrar en cada historia, en cada libro, un montón de enseñanza. Podemos ver en cada personaje que aquí se nos presenta aprendizaje para nosotros. Dios nos puede hablar a través de cada vivencia, de cada historia, de una manera importante. Pero ¿cómo podemos resumir todos estos libros? Vamos a ver aquí en primer lugar que a lo largo de todos estos libros encontramos cómo el hombre peca al no escuchar la voz de Dios. Cómo el hombre cae en pecado al no ser guiado, al no dejarse instruir por Dios. También vemos cómo hay altibajos a lo largo de toda la historia de Israel, cómo venían reyes y llegaban quitando los lugares altos
de los lugares de idolatría, pero cómo al poco tiempo volvían a levantar otros lugares de adoración. Y podemos ver cómo hay vidas así cristianas con altibajos. En un momento quieres ir a la iglesia de todo tu corazón y otra semana u otro día no quieres ni siquiera orar un poco. Como personas quieren en algún momento orar por enfermos y a veces ni por la comida quieren orar. Como hay personas que quieren servir un día y otro día no quieren saber nada de la iglesia ni del servicio. Podemos ver cómo hay vidas como Israel con esas murallas destruidas. Cómo hay vidas que pueden, o personas cristianas de años que pueden estar yendo a la iglesia, pero que sus familias están destruidas, sus murallas están caídas. Personas que asisten a servicios, a congresos, a prédicas por mucho tiempo y por años, pero no logran tener paz en su corazón. Cómo esas murallas están destruidas. Pero al mismo tiempo podemos ver cómo Dios nos llama a volver a reconstruir esas murallas, nos llama al arrepentimiento. Y aquí es importante hacer mención que así como el pueblo de Israel, no importa qué pecado hayas hecho, qué pecado hayas cometido, qué tan perdido hayas estado o qué tan culpable te sientas, Dios es paciente y está listo para perdonarte. Es un llamado también al arrepentimiento. Entonces podemos aprender de todo lo que hemos visto hasta ahorita, que es momento de volver a levantar esas murallas, que volvamos a reconstruir esa vida que Dios quiere que tengamos. Es momento de ser un cristiano que ya no ande en la cautividad, que siendo hijo viva como hijo y que siendo hijo deje de actuar y de pensar como esclavo. Dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos ver que Dios está comprometido contigo. Es momento otra vez de volver a brillar, de volver al primer amor, de reconstruir esas murallas y de ser ese hombre y de ser esa mujer que Dios quiere que seas. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es momento y es la oportunidad de volver a reconstruir esas murallas, de volver a tener esa comunión con Dios, de volver a buscar a Dios en oración a través de su palabra y, repito, de ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Que Dios te bendiga y que sigamos aprendiendo mucho a lo largo de la Biblia, de estos libros, y que Dios siga edificando, que Dios siga fortaleciendo tu vida y llenándote de ese amor y de esa pasión por buscarlo a Él en todo momento. Que Dios te bendiga.